Hola a todos, muchas gracias por participar del curso. Mi nombre es Valeria Fabre, soy médica infectóloga en el Hospital de Johns Hopkins en Baltimore. Y el título de mi presentación es Guía práctica para un PROA en Latinoamérica. No tengo ningún conflicto de interés para compartir. A modo de introducción, como ustedes saben, la resistencia a los antimicrobianos, o a partir de ahora RAM, ha aumentado en Latinoamérica. Estos son datos de Relabra. En el caso específico de Klebsiella pneumoniae, la prevalencia de cepas no susceptibles a carbapenémicos ha aumentado de un 0,3% en el año 2002 a un 20 a un 50% dependiendo del país en el 2020, y sabemos que esto ha sido agravado por la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles son las estrategias para reducir la RAM que propone la Organización Mundial de la Salud? Están en la diapositiva. Incluyen 5 estrategias: utilizar de forma óptima los antimicrobianos, que es el tema que nos vamos a estar enfocando hoy; aumentar la inversión en nuevos medicamentos, medios diagnósticos y vacunas; mejorar la concientización y la comprensión con respecto a la RAM, vigilancia e investigación, y reducir la incidencia de las infecciones a través de programas de infección. ¿Cuáles son los objetivos de los PROA o programas para optimizar el uso de antimicrobianos? Incluyen principalmente obtener los mejores resultados clínicos en los pacientes que reciben antimicrobianos, minimizar el riesgo de eventos adversos e interacciones medicamentosas asociadas al uso de antimicrobianos, y alargar la vida útil de los antimicrobianos que tenemos actualmente. Entonces, ¿cómo se logra esto? Bueno, los programas, los PROA, están habitualmente liderados por un infectólogo con el apoyo de un farmacéutico clínico, y el éxito de este PROA va a depender también del apoyo y la colaboración de muchos otros grupos dentro del hospital. Como lo ven en la diapositiva, es un trabajo muy disciplinario, con participación clave de microbiología, el Comité de Seguridad de los Pacientes, la dirección del hospital, obviamente los médicos, que son los prescriptores, el personal de enfermería y farmacia. Entonces, los PROAs van a llevar a cabo actividades coordinadas para optimizar el uso de antimicrobianos, es decir, asegurar que los pacientes reciban los antimicrobianos solo cuando existe una indicación, que sea el antimicrobiano correcto, en la dosis y el esquema correcto, y con una duración correcta. ¿Cuáles son los elementos claves definidos por el CDC para armar un PROA efectivo? Los ven acá en la diapositiva, e incluyen el soporte de la dirección del hospital, dado que tienen el poder de formalizar el programa, tenerlo aprobado formalmente, asignar tiempo protegido para el personal que va a llevar a cabo el PROA, y asignar los recursos que sean necesarios, no solamente recursos humanos, pero también recursos técnicos, como puede ser el espacio físico, o recursos tecnológicos, como puede ser la historia clínica, tableros para tener acceso a datos que va a necesitar el programa. Existen recomendaciones con respecto a cuáles son los requerimientos mínimos en cuanto a personal con dedicación exclusiva. Básicamente se recomienda un mínimo de un
tiempo completo, ya sea de un individuo o puede, por ejemplo, en muchos hospitales esto puede ser mitad un farmacéutico clínico, mitad un infectólogo, pero mínimo un tiempo completo para un hospital de 100 camas, y eso se va aumentando a medida que aumenta el número de camas. Y de vuelta quiero enfatizar que esos son los requisitos mínimos. Siguiendo con los otros elementos, obviamente un experto en farmacología clínica, acciones para mejorar el uso de antimicrobianos, que es lo que vamos a estar discutiendo en el resto de la presentación, monitoreo de uso de antimicrobianos y resistencia y educación. Sí quería compartir algunas referencias sobre estudios que han demostrado la costo-efectividad de los PROA en Latinoamérica. Habitualmente se percibe que digamos, la falta de apoyo por parte de la dirección puede llegar a ser por la falta de presupuesto, y es importante a la hora de discutir o tratar de conseguir los recursos para los PROA, tener estas referencias a mano que muestran cuál sería, digamos, lo que podría esperar la dirección del hospital en cuanto a resultados de los PROAs, que son obviamente de alto interés, sobre todo si implica la reducción de costos y impacto clínico en pacientes, como la reducción en la mortalidad. Moviéndonos ahora a lo que es las estrategias de los PROA, esta es una diapositiva bastante cargada de información y la quería presentar así a propósito para mostrarles que en realidad existen muchas estrategias. Y entonces la decisión de cuáles se van a implementar obviamente va a depender de los recursos locales y del tiempo, digamos, que se venga trabajando con el PROA, existiendo algunas estrategias que son básicas y por las que se tendría que empezar, y una vez que ya se han implementado esas estrategias básicas, que ya lo vamos a repasar, entonces el PROA puede ir ampliando e ir incorporando otras estrategias a medida que el programa se fortalece. También quería hacer hincapié que si ven una por una estas estrategias, se van a dar cuenta que en realidad hay actividades que son actividades que el PROA per se va a llevar a cabo, que son las de la primera hilera. Por ejemplo, desarrollar las guías clínicas de tratamiento, implementar un proceso de restricción o de autorización previa, la auditoría con feedback, mientras que hay otras estrategias, por ejemplo las de la hilera del medio, que en realidad es probable que son lideradas por otros actores dentro del hospital, por ejemplo, nuestros colegas en microbiología y nuestros colegas en farmacia, con diferentes estrategias, por ejemplo, por parte de microbiología, a través del reporte y el testeo selectivo, ya lo vamos a ver más adelante, y farmacia, por ejemplo, ayudándonos con el tema de las terapias duplicadas, con el tema de la duración de los antimicrobianos, interacciones, alergias, etc. Y por último, tenemos estrategias que van a depender más del equipo primario, ya sea del personal de enfermería o de los médicos, y vamos a estar viendo alguna de estos ejemplos también. Entonces, como ven, tenemos un amplio rango de estrategias, diferentes actores, y esto es lo que vamos a estar repasando en las próximas diapositivas.
Entonces, como decíamos, a la hora de empezar tenemos que pensar el qué, es decir, cuál es el problema, entre comillas, que queremos corregir o empezar a trabajar, y esto puede ser que sea querer empezar a trabajar en los antibióticos de más amplio espectro. Otro criterio puede ser focalizarnos en los antibióticos con más toxicidad, los antibióticos de alto costo, o los antibióticos que más se usan si ya cuentan con esos datos. Hay que tener en cuenta entonces, además del qué, el cómo, es decir, cómo se va a corregir ese problema. Esto es lo que estábamos hablando de las estrategias. Y acá sí quería resaltar cuáles son los componentes básicos o las estrategias básicas de cualquier PROA, que incluyen de todas esas estrategias que mencioné en la diapositiva anterior. Básicamente son el desarrollo de guías de tratamiento específicas para la institución, la revisión prospectiva con feedback y la autorización previa. Sé que en Latinoamérica la revisión prospectiva con feedback quizás se hace un poquito diferente de como lo hacemos tradicionalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde en Latinoamérica se hace quizás a través de las visitas a la sala o a la terapia. En Estados Unidos, en general, el concepto de revisión prospectiva y feedback se refiere a un proceso, digamos, sistematizado, en donde, digamos, ya hay criterios de qué pacientes se va a revisar. Habitualmente existe un tablero donde podemos identificar a esos pacientes, se revisa la historia clínica y se hace el contacto con el equipo primario de manera telefónica. Cualquiera de las dos estrategias, obviamente, o de los procesos, digamos, de cómo se hace, es válido. Obviamente hay ventajas y desventajas de hacerlo de una u otra manera. Obviamente tenemos que definir cuáles son los roles y las responsabilidades. Entonces ya tenemos el qué, el cómo, esto sería el quién, y es fundamental establecer algún proceso para monitorear el progreso de la intervención que decidamos hacer, evaluar si no está funcionando como esperábamos, cuáles son las dificultades o cómo se puede hacer el proceso más eficiente, y a medida que se va recabando esta información se puede ir mejorando la estrategia con el transcurso del tiempo. Entonces sí quería repasar cuáles son las recomendaciones para desarrollar una guía de tratamiento clínica efectiva, siendo que esta es una de las estrategias básicas y una que no requiere, si bien requiere obviamente tiempo para que alguien se siente, pueda repasar la evidencia, pueda desarrollar las guías, trabajar con un grupo, con el grupo relevante dependiendo del tópico, para desarrollarlas, no requiere, digamos, recursos tecnológicos y es una estrategia básica que todos deberían poder desarrollar. Entonces, para que la guía sea útil, para que ese médico que tiene que prescribir el antibiótico lo haga de manera correcta, la guía tiene que estar accesible. Si es una fotocopia puesta en una sala, es probable que menos gente, digamos, la consulte. Muchos prefieren tener, digamos, esta información en una app, en un teléfono, y existen algunas opciones que son gratuitas. La guía tiene que ser concisa y clara, entendiendo que todo el mundo está muy ocupado, y si bien muchas veces es útil leer en detalle, digamos, todo digamos, el razonamiento de por qué esa es una recomendación, para eso se pueden poner referencias, pero la guía en sí tiene que ser bien concisa.
Obviamente consensuar con los grupos pertinentes, si es por ejemplo la guía de infección de sitio quirúrgico o infecciones intraabdominales, es bueno consultar por ejemplo con el equipo de cirugía porque son ellos los que van a estar viendo esos pacientes y queremos que estén usando las guías. Entonces tener un representante de cada grupo que es pertinente para el tema que se está desarrollando es clave para que ellos, uno, diseminen las guías y otro, para que, digamos, si hay algo que no están de acuerdo, poder hablarlo y que tenga más uso. Obviamente medicina es muy amplio, pero se recomienda como mínimo los síndromes más comunes o las situaciones más comunes, como por ejemplo las neumonías, las infecciones intraabdominales, las infecciones urinarias, de piel y tejidos blancos, sepsis, etc. Algunos de los temas van a variar dependiendo del tipo de hospital. Es importante que para cada tema que se desarrolla se incluyan cuáles son los criterios diagnósticos, entendiendo que en muchas instituciones hay personal en capacitación y entonces es bueno aprovechar esta oportunidad para reforzar, digamos, cuál es el criterio para desarrollar una neumonía, cuál es el criterio para definir una infección de tracto urinario, digamos, cuáles son los criterios para definir una bacteriuria sintomática, cuándo se trata, cuándo no se trata. Obviamente el tratamiento empírico basado en la epidemiología de resistencia local, es importante, digamos, dar una guía sobre cuándo debería considerarse, por ejemplo, utilizar un tratamiento empírico contra SAMR, cuándo utilizar un tratamiento empírico contra organismos resistentes a carbapenémicos, qué criterios utilizar. Obviamente la dosis, digamos, con ajustes basados en la función renal hepática cuando corresponde, la frecuencia, opciones de desescalamiento. Obviamente se recomienda tener una opción por boca, entendiendo que en cuanto el paciente puede tomar el medicamento por boca, si eso es aceptable para esa infección en particular, se prefiere a la vía endovenosa porque tiene menos complicaciones y ayuda a que el paciente se recupere más fácil, más rápido. La duración de tratamiento, esto es fundamental porque sabemos que es uno de los puntos claves para mejorar el uso de antibióticos, es cuando se recomienda o cuando es recomendable seguir las guías actuales de duración más corta. Siempre es bueno incluir la opción para pacientes alérgicos a la penicilina. Se recomienda también que, como dijimos, bueno, es fundamental que la guía sea concisa. Mucha gente prefiere ver como la información en algoritmos o en cajas, y eso, bueno, por ahí puede llevar un poquito más de tiempo organizar la información de esa manera, pero si es algo que los usuarios realmente lo prefieren, se recomienda hacer. Con respecto a las otras dos estrategias básicas que mencioné de los PROA, que incluyen la autorización previa y la revisión prospectiva con feedback, como sabemos, estas dos intervenciones requieren la interacción entre el prescriptor y la persona que está a cargo de PROA, ¿no? En donde hay una situación clínica y en el caso de la autorización previa, el prescriptor está pidiendo un antibiótico y, o sea, antes de prescribirlo, antes de que el paciente lo reciba, y en el caso de la revisión prospectiva con feedback, ese antibiótico ya se prescribió, ya se entregó al paciente, y ahora se hace un feedback de
digamos, de los diferentes criterios, si hay que seguirlo, si no, si hay que cambiarlo, pero el antibiótico al menos una dosis ya arrancó. Estos dos procesos tienen sus ventajas y sus desventajas. En el caso de la autorización previa, las ventajas es que, digamos, uno, o sea, por parte del PROA, tiene la oportunidad de intervenir antes de que el antibiótico se inicie, ya sea que no había indicación o que la opción puede ser que hay una indicación, pero que lo que el prescriptor eligió no era el antimicrobiano más apropiado para ese cuadro. Entonces tenemos la oportunidad de, digamos, intervenir con la primera dosis. Las desventajas incluyen que, bueno, obviamente tiene que haber una persona que esté disponible a recibir todos estos llamados, dependiendo de qué antibióticos se quieren poner en la lista que requiere autorización previa. Eso va a depender de cuántos recursos y cuánto tiempo disponible esta persona que recibe la notificación o el llamado tenga. Tiene que haber un proceso que asegure que va a haber una respuesta rápida con respecto a cuál es la decisión y la entrega del antibiótico. Tiene que haber un proceso establecido de cómo se va a hacer cuando la persona que lo hace durante el día, si ahí tiene un horario, cómo se va entonces a revisar, digamos, al otro día las dosis que se dispensaron, por ejemplo, durante la noche cuando no hay restricción. Es decir, tener un proceso, digamos, de horario y de validación de la información. Dependiendo de la cultura del lugar, esta interacción puede generar un poco de fricción si, por ejemplo, es un hospital donde los prescriptores no están acostumbrados a tomar decisiones de manera multidisciplinaria, y esto puede poner a la persona que está en el PROA en una situación digamos, más vulnerable. Y si solamente se hace autorización previa y no se hace la revisión con feedback, se pierden los otros momentos, digamos, de optimización de antimicrobianos, como por ejemplo el desescalamiento y la duración. Por otra parte, la revisión prospectiva con feedback tiene como ventaja que nos da más flexibilidad en cuanto al momento de la interacción con el prescriptor. O sea, uno puede decidir cuándo llamar al equipo primario y darle hacer, digamos, darle las recomendaciones o los comentarios. Alguna de las desventajas es que si es un hospital muy grande, si no existe una manera eficiente de cómo identificar a esos pacientes en los que queremos intervenir, esto puede llegar a ser requerir mucho tiempo, y por ahí este proceso, si no hay suficientes recursos, queda solamente limitado a un área específica. Bueno, obviamente la aceptación de la recomendación es opcional. Se requiere más tiempo para revisar los datos clínicos, porque en general este feedback se va a hacer cuando ya el paciente estuvo internado un cierto tiempo, entonces hay más datos para revisar y para tener en cuenta, y nos perdemos la oportunidad de intervenir, digamos, en el momento ese, en primer momento de la prescripción, si es que no tenemos implementada la autorización previa. Entonces, espero que hayan llegado a la conclusión que realmente tiene utilidad tener las dos estrategias siempre que sea posible, porque son completamente complementarias. Para ilustrar esto, quería compartir con ustedes una publicación de un PROA en Singapur, un hospital pediátrico con maternidad de 850 camas, en donde básicamente el PROA hace una revisión de apropiabilidad de meropenem,
y encuentra que casi la mitad, digamos, de las prescripciones de meropenem en este hospital durante este periodo era inapropiado. ¿Cuáles eran las razones? Bueno, en el 40% de los casos la duración era prolongada de manera innecesaria. En el 23% de los casos no había una indicación. En el 21% de los casos era la dosis incorrecta. En el 10% de los casos había un tratamiento empírico alternativo de menos espectro. Y en un 7% de los casos había una confirmación microbiológica con un antibiótico de menor espectro que se podía utilizar y no se había utilizado. Entonces, como ven, si queremos atacar, por ejemplo, este problema o este uso inapropiado en este hospital, como ven, necesitaríamos implementar las dos estrategias, ¿no es cierto? La preautorización, perdón, están mal los colores. La idea era que machen los colores. Entonces, la preautorización para el 23% que no tenía indicación, perdón, tengo bien los colores. La autorización previa para los casos que no hubo indicación o que la dosis era incorrecta o el tratamiento empírico, había otro tratamiento empírico alternativo que era apropiado, y la revisión prospectiva con feedback nos ayudaría a resolver el problema de la duración prolongada. Y es por eso que en las guías de implementación de PROA, tanto para países de recursos limitados, se recomienda que, si es posible, implementar estas dos estrategias. Ahora siguiendo con otras estrategias que pueden implementar otros actores dentro del hospital que estarían involucrados en el PROA. En este caso es el caso del farmacéutico. Bueno, existe muchísima bibliografía, digamos, el valor del farmacéutico en el PROA es indiscutible. Esta referencia en particular muestra el impacto de un PROA o de los PROA que tienen integrado a un farmacéutico clínico, que sería el color en azul en las barras en el gráfico, comparado con los hospitales que no tienen el farmacéutico incorporado en el PROA, en una serie de parámetros que incluyen, por ejemplo, la pérdida de audición, la falla renal y la mortalidad de los pacientes, teniendo el farmacéutico, digamos, involucrado en digamos, participando en recomendaciones, perdón, en el uso de aminoglucósidos y vancomicina endovenosa. Existen un montón de actividades que el farmacéutico puede tener dentro del PROA, y esto va a estar, digamos, va a depender de la cultura del lugar, pero obviamente es muy importante si es una cultura en donde por ahí hay más resistencia a recibir recomendaciones del farmacéutico. Hay estrategias que se pueden implementar para empoderar al farmacéutico clínico, como por ejemplo integrar al farmacéutico en las rondas que hace el infectólogo, permitir que el farmacéutico sea la persona que da las recomendaciones, y en cuanto a, digamos, sobre qué comentar o sobre qué recomendar, va a depender del nivel del confort del farmacéutico, pero incluye el mismo espectro, digamos, que tendría el infectólogo. Dependiendo de la capacitación, podría comentar desde la indicación clínica hasta, obviamente, cosas más técnicas como la dosificación o la interacción medicamentosa.
Ahora siguiendo con las intervenciones que recaerían más en el laboratorio de microbiología, como habíamos mencionado, hay muchas estrategias, por ejemplo, el testeo selectivo, es decir, si el laboratorio de microbiología no testea una droga que no sería apropiada para una determinada muestra. Por ejemplo, sabemos que la daptomicina no es apropiado para el tratamiento de neumonías porque se inactiva con el surfactante, entonces es una droga que no se testea para muestras respiratorias. El reporte selectivo se refiere a una vez que está testeado el antibiótico, si reportarlo o no, y eso es fundamental, un aspecto fundamental, digamos, en el que se trabaja mano a mano con el PROA, porque esas decisiones van a estar basadas en cuáles son o sea, el vademecum hospitalario, qué es lo que el PROA propone, digamos, que se use basado en la sensibilidad. Comentarios en el reporte, esto se ha demostrado que ha sido muy útil y hay bastante experiencia tanto de Estados Unidos como de Canadá y otros países, en donde simplemente digamos, las palabras que se utilizan en el reporte pueden tener un gran impacto en cómo el prescriptor digamos, piensa y decide qué antibiótico usar. Por ejemplo, la referencia que comparto en esta diapositiva, en el reporte de pruebas de muestras respiratorias, antes en estos hospitales se reportaba solamente flora respiratoria, y decidieron cambiarlo por flora respiratoria. No se ha encontrado SAMR o pseudomonas, o sea, específicamente ponerlo en el reporte, esa intervención súper simple bajó muchísimo el consumo de vancomicina endovenosa y antibióticos contra pseudomonas, con obviamente una disminución en los efectos adversos, principalmente falla renal, digamos, de vuelta, con una intervención muy sencilla. Otras intervenciones por parte de micro sería la implementación de pruebas diagnósticas, por ejemplo, pruebas moleculares para hemocultivos, bueno, otros ejemplos, digamos, en los que el laboratorio de micro y PROA van a estar trabajando de manera conjunta para impactar, digamos, o optimizar el uso de antimicrobianos. Con respecto a esta colaboración con el laboratorio de microbiología, quería resaltar que tenemos estudios que muestran cómo la implementación de técnicas nuevas, por ejemplo, técnicas rápidas moleculares de hemocultivos, la implementación de la técnica en sí no necesariamente se traduce en el beneficio esperado, y hay mucha literatura mostrando cómo es mucho más efectivo si la implementación de esta técnica molecular se implementa con el apoyo del PROA, quienes van a estar ayudando con cómo interpretar los resultados y hacer el seguimiento. Entonces, muy importante, digamos, resaltar estos papers que realmente muestran la necesidad de colaborar con otros grupos. Por último, habíamos hablado que existían estrategias que por ahí recaían más en los prescriptores. Estos son dos estudios de dos grupos diferentes, en dos países diferentes, en Holanda y en Estados Unidos, pero básicamente los dos lo que muestran es que cuando se utilizan fueron diferentes herramientas, pero cuando la responsabilidad de la revisión del antibiótico recae en el prescriptor,
lo que se ve es que si bien hay un aumento relativamente pequeño, pero hay un aumento en la apropiabilidad del uso, en general el consumo de antibióticos es el mismo. Es decir que de vuelta, es una estrategia complementaria, pero demuestra cómo o digamos, recalca el valor del PROA en cuanto a mejorar el uso de antibióticos. Ahora quería cambiar un poquito de tema entonces en cuanto a este concepto de, digamos, cuando hablamos de optimización de uso, cómo se define, digamos, el mal uso. Medio que lo tocamos al principio, pero lo quería repasar en esta diapositiva. Entonces, uso no apropiado sería, como ven, tenemos 5 instancias. Una sería utilizar un antimicrobiano sin una indicación. Esto puede ser, por ejemplo, un antibiótico para un proceso no infeccioso. Por ejemplo, los pacientes que se presentan con dificultad respiratoria y se empieza un tratamiento antibiótico cuando en realidad es, por ejemplo, una falla cardíaca. Puede ser que el antimicrobiano se esté dando, pero que se lo confunde, digamos, y no hay un proceso bacteriano. Es lo que vimos, por ejemplo, con las neumonías por COVID, es una neumonía viral, pero si hay dificultad, digamos, para distinguir, entonces inapropiadamente el paciente recibe un antibiótico. Otro ejemplo de antimicrobianos sin indicación sería un falso positivo, por ejemplo, un hemocultivo contaminado, o, por ejemplo, antibióticos para urocultivos mixtos en pacientes sin síntomas. Otra instancia sería el uso de antimicrobiano de amplio espectro cuando existe un antibiótico o una alternativa con espectro reducido. Bueno, obviamente para esto es muy útil tener el resultado de microbiología y por eso es muy importante observar cuáles son las prácticas de cultivos, asegurarnos de que los médicos estén acostumbrados a que cuando es necesario se tomen los cultivos antes de prescribir los antibióticos. Muchas veces los médicos reciben el resultado del cultivo, pero ya sé que se olvidan o no saben, digamos, cómo interpretar los resultados y cambiarlo por cuál antibiótico de menor espectro. Otra situación sería cuando no se reevalúa la necesidad del antimicrobiano a las 48-72 horas. Sabemos que muchas veces, como decíamos, cuando el paciente se presenta, el cuadro es un poco confuso, pero ya a las 48 horas, cuando hemos tenido otros resultados, las imágenes de vuelta, ya queda más claro si el paciente tiene o no una infección bacteriana y si necesita el antibiótico. Y también puede ser un momento para reevaluar, digamos, si se puede pasar a una opción oral o a la opción de menor espectro. Y la otra situación sería los tratamientos prolongados, que ya lo mencioné un par de veces en la presentación. Entonces, quería repasar, por ejemplo, cuando vemos, dado que hay un aumento significativo en la resistencia a los carbapenémicos, es un tema que por ahí un PROA quiere abordar, y cuando vemos en los estudios consistentemente lo que nos muestran es que los factores de riesgo para resistencia a carbapenémicos, bueno, son varios y están listados en esta diapositiva. Los que marqué en rojo son los que, digamos, el PROA tendría cierta intervención o cierto poder de modificación.
que incluyen el uso reciente de antibióticos, la exposición prolongada, el número de exposiciones, y es importante incorporar estos conceptos cuando hablamos de antibióticos con nuestros prescriptores. Cada prescripción cuenta y la duración cuenta, y otras cosas como por ejemplo la ventilación mecánica, el uso de dispositivos, que son cosas que podemos trabajar ya sea desde el PROA o con nuestros colegas en control de infecciones. Con respecto a digamos, la evaluación del uso de antibióticos por parte del PROA, hay dos tipos digamos, de evaluaciones que se van a hacer o que se deberían hacer. Una sería los datos de consumo global, ya sea por servicio o por unidad. Estos datos agregados comúnmente se sacan en DDD, algunos hospitales lo pueden sacar en DOT, si bien no permite evaluar la apropiabilidad, o sea, no sabemos si, por ejemplo, si se ve un aumento en meropenem, no sabemos si estaba justificado o no, pero sí nos permite ver tendencias, y si, por ejemplo, hay un piso que tiene un uso basal de cierto antibiótico y se ve un aumento, entonces ahí sería una oportunidad de ver qué es lo que está pasando. Y el otro tipo de evaluación sería los datos de apropiabilidad. Esto ya es los datos a nivel paciente. Habitualmente se hace a través de cortes de prevalencia, y es lo que nos permite entender, digamos, cuáles son las indicaciones más comunes, los antibióticos más comunes, y esta metodología es, por ejemplo, lo que nos ha permitido hacer mucho progreso en Estados Unidos en cuanto a, digamos, a guiar dónde tenían que estar los esfuerzos de los PROA, ¿no? Entonces, primero se hizo un corte de prevalencia a nivel nacional con muchos centros, y se identificaron, se puso ahí como en la primera escena cuáles eran las infecciones más comunes. Todo el mundo se enteró que las neumonías y las infecciones urinarias eran los dos principales diagnósticos que llevaban una prescripción en pacientes hospitalizados en Estados Unidos. Y después se hizo otro estudio subsecuente, pero ya ahora estaba más enfocado en la apropiabilidad de esos antibióticos. Y esto fue muy útil para, entonces, como decía, saber dónde enfocar los esfuerzos. A través de estos estudios, en Estados Unidos sabemos que aún todavía, a pesar de todo el progreso que hemos hecho con el desarrollo de los PROAs, que casi el 80% de las neumonías de la comunidad, los antibióticos son inapropiados. Principalmente es ya sea por duración prolongada o porque es el antibiótico inadecuado, y hasta el 80% de los antibióticos para infecciones de tracto urinario son inapropiados. Esto es principalmente porque la mayoría de los casos son bacteriuria sintomática y no episodios reales de infección clínica. Y con respecto a los antibióticos más comunes, lo que estos estudios nos muestran es que, por ejemplo, hasta el 50%, casi la mitad, de las fluoroquinolonas que se prescriben en los hospitales son inapropiadas, y hasta un tercio de las prescripciones de vancomicina endovenosa son inapropiadas, por diferentes razones. Pero este tipo de información entonces es súper valiosa para entender, digamos, dónde tienen que estar esas estrategias específicas, qué infecciones, qué antibióticos. Entonces, eso era un poquito compartiendo la experiencia de Estados Unidos. Tenemos muchos estudios que han surgido de Latinoamérica, ya sea multicéntricos o nacionales de un país en particular. Traté de, digamos, sacar algunas conclusiones de estos diferentes estudios,
vemos que la prevalencia en terapias intensivas, varía mucho de país a país y de hospital a hospital, pero puede ser tan alta como hasta un 80% de los pacientes con antibióticos. Casi la mitad de los antibióticos, y de vuelta, acá hay un rango bastante amplio, pero en promedio la mitad de los casos son para tratamientos de infecciones asociadas a los cuidados de la salud, y esto de vuelta recalca la importancia de no solamente tener un PROA, pero también tener un programa de control de infecciones en el hospital. Algunos estudios que miraron, por ejemplo, el tema de la toma de cultivos, hasta un 30% de las prescripciones sin cultivo, que no nos permite entonces después hacer el desescalamiento. En cuanto al tema de concordancia con guías, hasta un 40%, y probablemente sea un poco más alto. Los antibióticos no hay adherencia a las guías. Las infecciones más comunes incluyen la neumonía adquirida a la comunidad, infecciones de piel y tejidos blancos e intraabdominales, y luego las urinarias, así que un poquito diferente a lo que veíamos acá. Estamos teniendo también un poquito más de datos sobre el uso de antibióticos en sala general, y lo que hemos visto en algunos estudios es que el nivel de uso de antibióticos de amplio espectro en sala general en algunos casos es similar al uso en terapia, y esto entonces llama también un poquito a que los PROA, que habitualmente por ahí están más focalizados en la terapia, también traten de ver qué es lo que está pasando en la sala general. Por último, quería hablar un poquito sobre la importancia de, además de hacer, digamos, del stewardship o la optimización de los antimicrobianos, el stewardship o la optimización de las pruebas diagnósticas. Sabemos que estos son datos de Estados Unidos, que hasta el 80% de los pacientes con bacteriuria asintomática, que la gran mayoría no necesita antibiótico, sí lo reciben. Sabemos que hasta el 60% de los pacientes que reciben antibióticos para, entre comillas, neumonía asociada a ventilación mecánica, en realidad no tienen criterios de diagnóstico de neumonía asociada a ventilación mecánica. Se ha demostrado que la recolección de muestra respiratoria en el día 3 de hospitalización es un factor independiente de tratamientos prolongados, y la importancia de cuando hacemos educación a los médicos, la importancia de diferenciar lo que es colonización o flora que podemos encontrar de infección clínica, y cómo interpretar esos cultivos, ¿no? Hay muchos estudios que muestran que una vez que un cultivo muestra una bacteria, para la persona que no está en infectología es muy difícil no querer prescribir un antibiótico, y por eso es muy importante hacer educación de cuándo se deben tomar esos cultivos y cuáles son los criterios. Entonces, la figura en esta diapositiva básicamente muestra los diferentes momentos o pasos digamos, de una prueba diagnóstica, y son los diferentes, digamos, pasos en donde uno puede, digamos, hacer una intervención para asegurar que después las decisiones de antibióticos sean las correctas. Ya sea que puede ser la etapa donde el médico interacciona con el paciente, y la educación sobre cuándo tiene que enviar ese cultivo o esa prueba. Puede ser que tengamos que revisar cómo se toma la muestra, por ejemplo, los hemocultivos contaminados es una causa común de comenzar un tratamiento antibiótico que es innecesario. Puede tener que ver con el procesamiento de la muestra, por ejemplo, dónde se almacenó, cuánto tiempo se demoró en llevar al laboratorio,
y sí, ya lo hablamos al tema del reporte de los resultados y cómo se reporta, eso va a influir, digamos, la interpretación del resultado. Así que, bueno, en resumen, existen muchas estrategias para mejorar el uso de antimicrobianos. Es importante identificar, digamos, cuáles son los problemas más comunes, el antibiótico, la infección más común, empezar con una o dos prioridades y luego ampliar los objetivos. Bueno, espero que haya podido enviarles el mensaje que les quede, digamos, las oportunidades de colaboración y cuánto más se puede lograr si establecemos una relación de trabajo con estos diferentes grupos dentro del hospital. Así que con eso me despido, muchas gracias, está mi correo electrónico, si alguien tiene alguna duda sobre alguna de las diapositivas que presenté, no me molesta que me escriban. Y bueno, espero que les haya resultado útil y bueno, suerte, muchas gracias.